Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues este capítulo está súper interesante y es que tengo una invitada de lujo, una querida amiga que admiro muchísimo, no solo en la parte personal, sino profesional. Ella es escritora, es comunicóloga y bueno, es una persona que apoya muchísimo a la comunidad. Sin duda, toda su aportación es invaluable. No se lo pierdan, los dejo aquí con ella. Ella es Michelle Remond. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy tengo una invitada especial fantástica, una gran amiga que admiro muchísimo, que tuve la oportunidad de conocer acá y que hemos establecido una relación fantástica. Además, bueno, independientemente de que la conocí aquí, pues la verdad es que, y ella lo sabe, he sido como su fan y admiradora desde hace ya tiempo atrás, desde que vivíamos las dos en Ciudad de México. Y bueno, ya aquí tuvimos oportunidad de encontrarnos. Muchísimas gracias, Michelle. Michelle Remond, gracias por estar con nosotros. Mil gracias por aceptar la invitación dentro de tu agenda loca, que hemos tratado de empatar, pero nada más no habíamos tenido oportunidad. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Nayeli, que también eres una persona que tiene una energía maravillosa y que es un gusto conversar contigo en los cafés y ahora en este espacio donde aquí en confianza vamos a estar hablando de a ti que te interesa básicamente todo, ¿no? Donde hay, Sí. hay algo interesante, ahí vas. Bueno, pues es un honor para mí estar aquí y te doy las gracias por la invitación. Bueno, pues entonces empecemos. Y quisiera, por favor, que nos contaras un poquito. Vamos a empezar con el tema de los libros, porque esta amiga mía es de verdad que multifacética, o sea, tiene muchísimas actividades y muchas cosas como esta cajita de Pandora o estuche de monerías, ¿no? En donde tiene muchísimas fortalezas y una de ellas es que es escritora. Y bueno, si quieres, cuéntanos un poquito más acerca, por ejemplo, hoy tienes dos libros, ¿cierto? ¿Cierto? La canción Mixteca, usted y la canción Mixteca, y el de Casa Adentro y otros, ¿no? Y otras Recuerdos, ¿no? Otras memorias. memorias. Ajá. Y Ujú. bueno, me encantaría saber acerca de los dos y que nos platiques de dónde sale todo esto de el ser escritora, el amor por escribir y cómo fue que se te dio la oportunidad y por qué decidiste, ¿no? Y escribir dos libros. Cuéntanos un poco más acerca de ellos. Con mucho gusto. Yo escribo desde el 2006 con el seudónimo de Miranda Loca de la Maceta. Para mí era muy importante poder escribir sin ser la esposa, ni la mamá, ni la hija de nadie, sino simplemente ser yo misma, en una época en que mis hijas estaban muy pequeñas, tenían 2 y 4 años, entonces recién había comenzado a ser mamá. Y abrí mi blog en 2006 y así comenzó un viaje personal a través de la escritura. A pesar de que yo ya escribía desde siempre, yo creo que desde que tengo como 17 años, pero comencé. Y el formato del blog me permitía escribir textos cortos que eran compatibles con mi maternidad, porque un texto corto permitía que el tiempo antes de que una hija llegara a interrumpirme. Entonces, eso se hizo un hábito y mi objetivo era hacer algo que no fuera un mommy blog, sino al contrario, hablar de otros temas. Y así fue como comenzó un romance muy hondo entre la vida cotidiana y yo, y cómo podía empezar a hablar de lo que estaba viviendo sin mencionar mi maternidad o haciéndolo muy, muy poco. Y aunque no quisiera, pues eventualmente sí se toca. Pero el desarrollo de relatos breves me permitió, después con el paso del tiempo, que se convirtiera en mi estilo. Entonces, a mí los textos largos, las novelas, eso no me funciona, me funcionan bloques muy cortos. Y en el blog escribí un post a la semana, un post breve, durante 13 años. Wow. Wow. Y cada cierto tiempo compilaba un poquito. Primero hice una antología que di a conocer y di a publicar, y después la saqué del mercado porque no me pareció que tuviera la calidad literaria que yo quería, pero finalmente fue un primer intento de publicación. Y luego, cuando nos mudamos a California en el 2010, comenzó en el afán de estar escribiendo sobre la vida cotidiana, apareció un nuevo tema en mi vida que yo no sabía cómo se llamaba, pero que es parte de la vida de los migrantes, que es el duelo de migrar. Exacto, eso es lo que quería que Que es, tocaras. el duelo de migrar es un fenómeno, está conocido, también se conoce como el síndrome de Ulises.
Ujú. o como decimos en los mexicanos, el jamaicón, que es la nostalgia es la Ujú. nostalgia por el país. Pero es mucho más que la nostalgia. Es estar negociando, es estar creando un nuevo diccionario que diga esto significa esto, a nivel sistema, a nivel Ujú. vivencias, a nivel expectativa, y también dejar atrás a las personas que fuimos. Exacto. Usualmente lo que ocurre es que cuando uno llega a otro país es nadie, Sí. eres nadie. Recuerdo cuando empezamos a hablar acerca de eso y me acuerdo perfecto también de muchas cosas que tú me dijiste acerca de migración, Sí, que todas se han cumplido, ¿eh? Todas. eres nadie. Y Ujú. eso es muy complicado a nivel profesional. Si uno tiene ya una trayectoria Ujú. aquí, por el tipo de enfoque que tienen los Estados Unidos, uno tiene que certificar y revalidar cada una de las cosas, Exacto. de los estudios, de las certificaciones. La parte que es complicada en Estados Unidos es la visión que tienen de los estudios y certificados de otros países, y Claro. particularmente de México o de Ujú. países en vías de desarrollo. Ujú. Entonces, saber que para una profesionista regular que logró ir a la universidad, que logró tener una trayectoria, llegar a un país donde te dicen, sí, pero tú vienes de México, tus estándares educativos y profesionales están muy por debajo de los nuestros, a menos que pruebes lo contrario. Exacto. Es muy confrontante, muy difícil. A mí me tomó 6 años entre que me peleaba yo y decía, no les voy a dar el gusto, hasta decir, bueno, así es, así es. Pero en esos 6 años tuve una cantidad de trabajos muy azarosos, desde dar clases de español a niños de 2 años y tenerles que cambiar el pañal, hasta, hasta acabar sacando copias. Sí, me encanta, porque aparte me acuerdo de eso y recuerdo perfectamente algunos de los múltiples cafés y chales que nos hemos echado juntas a lo largo de estos años. Bueno, yo ya 8 años de vivir aquí, tú ya un par más que yo, pero pues bueno, con mucho más experiencia en ese sentido. Recuerdo perfecto cuando me dijiste eso y hablábamos justo del duelo migratorio y estabas por recién sacar tu libro, ¿no? Usted y la canción mixteca, y recuerdo también haber estado ahí, ¿no? En el lanzamiento de tu libro y todo. Pero recuerdo cuando me dijiste que el duelo en realidad duraba más o menos 5 años, ¿no? Entonces yo para ese entonces recuerdo que creo que tenía como 2 años y medio, 3 años de mudarme aquí y me decías, tú no es que todavía te falta, ¿no? Son 5 años y apenas es cuando ya te sientes parte de, cuando ya prácticamente sueltas, ¿no? Y ya sientes esta como tu casa, ¿no? Tu nuevo lugar como casa, bla y todo. Y todavía recuerdo perfecto que así, o sea, literalmente que teníamos. Pues yo creo que ya casi estábamos por cumplir los 5 años, creo que era como empezando el año, recuerdo como enero, febrero y todo, y ya estábamos por cumplir 5 años, que nosotros los cumplimos en marzo. Y y recuerdo que ya me vino, pues ya sabes, ¿no? Como esa paz que de repente sientes como, no sé, es algo muy raro, ¿no? De explicar, en donde sentí esa tranquilidad, ¿no? Esa identificación de decir, es que me siento ya bien aquí. O sea, si ya me identifico, ya siento que pertenezco, ¿no? Finalmente aquí, y ya también identifico esta como mi casa, ¿no? O sea, sí tengo esas ganas de ir a México y viajar y ver a la gente y la comida y mis papás y la familia y los amigos y todo, pero ya no es la necesidad de tengo que ir, ¿no? Ujú. Entonces ya como que cambió, ¿no? Independientemente de que viajo, pues seguido, ¿no? A México, que por trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? Igual cuestiones personales, pero ya como dejó de ser esa parte, ¿no? O sea, ya no era, ya fue diferente. Y recuerdo que vi y dije, bueno, a ver, pues cuando me cayó el 20 que yo iba a cumplir los 5 años, bueno, me acordé de ti, dije, bueno, totalmente, o sea, claro que sí, o sea, sí es un proceso el que tienes que vivir, ¿no? Como un caminito y un montón de checklist, ¿no? Sí, ya lo pasé, ya lo viví, ya todo, y ya es como pues sí, la identificación, ¿no? Me sentí ya diferente y dije, wow, o sea, ya pertenezco. Y eso que tú viviste se llama aculturación, acculturation, que es cuando ya hiciste la negociación, ya Ujú. hubo una fusión de nuevos significados, hay una nueva identidad y ahora los términos de este lugar, literales y metafóricos, ya son tuyos. Ujú. Sin embargo, el tema con el duelo migratorio es que depende muchísimo de las circunstancias de migración de cada persona, depende muchísimo de su estado Sí. migratorio y depende de qué viva. Entonces, en ese sentido, que nosotros nos tome 5 años y que podamos
darnos el lujo de decir, me gusta ir a México, pero no necesito ir a México, proviene de una situación donde somos afortunadas. Sí, claro. Que ese es como el tema al que yo, Basalas, te puedo platicar a qué me dedico laboralmente, pero no, las personas no tienen la opción de regresar a México. Sí, es esa área de confort en la que estamos finalmente, ¿no? Ese privilegio. Cuando no van a volver a regresar a México nunca, cuando se les va a morir su gente y no van a poder ir al entierro, Claro. cuando no pueden de verdad regresar. El modo en el que resuelven la aculturación o resuelven el duelo es muy diferente al modo en el que lo resolvemos nosotros. Y los detonadores, o sea, lo que nos recuerda la pérdida, es distinto. Una cosa tan sencilla, por ejemplo, como hoy lo vivimos, o cuando fue, hoy que tembló en México, o cuando fue el día del temblor en 2017. Cuando tiembla en México y nosotros estamos fuera del país, es que aullamos. Aullamos. Entonces, ese es un detonador, por ejemplo, para nosotros de saber qué tan lejos estamos del suelo donde nacimos. O, por ejemplo, en cosas sencillas, mi hija mayor se graduó de preparatoria en junio, hace unos días. Y este tema de ser nada más nosotros, que no haya nadie más para compartirlo, siendo mexicanos. Sí, exacto. Eso duele, eso nunca me voy a acostumbrar, nunca me voy a acostumbrar al tema de que solo seamos nosotros. Sabiendo que si estuviéramos en México, si estuviéramos sería muchísima gente. Por otro lado, creo que la cura de humildad del duelo migratorio, sobre todo en todos los beneficios o privilegios que tenemos de diferentes maneras, es muy sano. Es muy sano ser nadie cuando tienes 30 y tantos años. Es cierto, y 40 y 50, pero es muy sano que un día la vida te diga lo que hiciste, lo que pensaste, ¿sabes qué? Nada, porque te ¿Quién obliga eres? a renovarte, te obliga, y sobre todo nos obliga o nos invita, más bien, a conectar. Los migrantes tenemos 7 años de envejecimiento con respecto a las personas que son nativas del lugar. Esto me lo decía un psicólogo cuando fui, yo tenía aproximadamente 3 o 4 años aquí, como 3. Yo creo que el pico del duelo migratorio. Sí, es ese, sí. Cuando yo le decía, ¿qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? Que siento que me muero, pero no me duele nada del cuerpo, pero siento que me muero y no estoy deprimida, pero sí estoy deprimida, pero al mismo tiempo estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor de lo que alguna vez me imaginé, pero al mismo tiempo no. Sí. Y entonces me decía, ¿cómo que qué tienes? Tienes 9 duelos simultáneos. Si se te murieran 9 personas al mismo tiempo, ¿cómo estarías? Wow. Tienes el duelo de tu familia, la familia, la red social, el idioma, la comida. Cualquiera puede decir, pero en California o en Estados Unidos también comes. Sí, pero la tortilla no sabe igual. Sí, no, horrible. Tortilla Eso no me sabe queda igual. clarísimo. Sí. Aquí Ya nos acostumbramos. te halagar con Taco Tuesday y uno llora. Pero tienes otras cosas, por ejemplo, las certezas. ¿Qué cosas puedes? Desde la certeza, desde que todo es mejor con tacos, y entonces, Exacto. pase lo que pase en la vida, vas a ir a comerte unos tacos de aquí, ¿no? Hasta la certeza, cuando uno está en México, sabe que no está solo. Aquí sí estamos solos. Y ahora tus hijos y las mías ya están muy grandes, pero hubo una época cuando estaban más chiquitos donde yo me preguntaba y decía, si yo me mato en la 101, si yo me mato en la carretera y no alcanzo a llegar por ellas a la escuela, y mi entonces marido está de viaje, esencialmente están solas en otro país. Exacto. Y nadie, es una angustia cotidiana. Latente. Entonces, latente. Entonces, yo quise escribir Usted y la canción mística como juntando todos los posts que había hecho donde hablaba de mi llegada a California, cómo reflexionaba sobre el duelo de migrar, muy consciente de que mi duelo o mi situación migratoria no era típica, pero también reflexionando la pérdida, porque yo sentía que había venido como Adelita, que a mi entonces esposo lo habían mandado para acá y a mí me dijeron, pues vente para acá. Sí. Sí, y yo no tenía un proyecto propio.
y aparte en esos entonces no se esperaba de mí que siendo mujer yo dejara lo que tenía en México como hija. Entonces me vine para acá y siempre decía que se despidieron de mí como si hubiera sido mi funeral y de alguna manera sí fue mi muerte. Ujú. Entonces el proceso del duelo migratorio o de narrarlo en Usted y la canción mixteca y añorar un México y una yo que ya no están, Ujú. fue desde la yo que estoy aquí y decía, ven, aquí te espero. Y fue un libro muy bonito, me permitió conectar con las personas y hablar abiertamente del tema del duelo de emigrar, que después me llevó al trabajo que hago ahora, que eso te lo platico en un ratito más. Y Casa Adentro y otras memorias es un libro que acabo de presentar hace un par de días. Ujú, yo sé. También es de relatos breves, nada más Sí. que estas son las memorias o los recuerdos de una y varias casas a través del sentido del oído. Entonces, ese libro es interesante porque yo me iba los veranos a casa de mi abuela y uno en Ujú. particular, en 1996. Yo dije, un día voy a ir habitación por habitación contando lo que yo me acuerdo que hay aquí, lo que vi, etcétera. Ujú. Un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Y luego eso se unió más con que una vez le conté a mi hija, le dije, cuando yo estaba en casa de tu abuela, de tu bisabuela, mi abuela, Ujú. yo veía a una mujer en las escaleras. Y yo se lo contaba sintiéndome muy interesante, ¿no? Y ella me Sí, y dijo, ya. yo también la vi. ¿En serio? Y yo, tengo que escribir Wow. sobre esto. Y siempre dije, un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Pues hasta que en 2017 me dio un dolor en el pecho y en el brazo y pensé que me estaba dando un infarto. Entonces me despedí de mis hijas, me fui a urgencias sola, tal cual como estamos platicando cuando Sí, unos me dieron sí, recuerdo que eso me contaste ese sucede. episodio, sí. Ujú. Y entre las muchas cosas que pasaron, dije, chin, ya no escribí ese libro. Wow. Entonces, cuando el cardiólogo me dijo que no había sido infarto, dije, ahorita mismo lo voy a escribir. Sí. Y entonces no me apresuré, porque es un libro que no es de apresurarse, pero ciertamente sí le puse mucha perseverancia. Entonces es un gusto para mí poder sacarlo, poder mostrarlo. Y la parte que fue interesante es que yo no me esperaba que iba a ser a través del sentido del oído. Yo solo decía lo que, lo que ocurrió. Y eso me Claro, quedé pensando que no era lo que ocurrió, o lo que vi o lo que vi, sino lo que oí. claro. Fue el Y sentido que estaba conectado a la vivencia en lo que específico. oí, y lo que Claro. oí Ujú. con toda su precisión y su imprecisión, Ujú. Ujú. es todo otro universo, porque Sí. los niños y sobre todo las niñas como yo, y sobre todo las niñas tristes como yo, Ujú. oíamos muchas más cosas de las que debíamos de haber escuchado. Entonces, poder tomar todas estas vivencias y compartirlas y lo que otras personas también me contaron de sus casas y todo, bueno, pues de eso de eso, entre otras cosas, se trata Casa Adentro y otras memorias, que está a la venta en Amazon en este momento, tiene su playlist en Spotify y tiene su audiolibro en iTunes. Comprendo, Entonces, comprendo. apasionada del español, o sea, ¿qué hago? Sí, Dos grandes rubros en la vida, español sí. en ese sentido. Y el español lo que hago es trabajo con familias migrantes en un distrito escolar. Sí, es En- que todo está conectado, por eso Todo también me está conectado. encanta, porque Para todo está ayudarles, conectado, sí. es que no sé si sea ayudarles, porque ayudar implica que yo sé y Sí. ellos no saben. Es Ujú. como para acompañarlos Ujú. Para llevarlos en de su, la mano, yo creo que en los su guía, proceso, sí, básicamente. Ujú. de llegar a Estados Unidos y de acompañarlos en su proceso justamente de irse adaptando al nuevo sistema, sobre todo cuando uno tiene hijos, todo ese Sí, proceso de adaptarse con la escuela es que al día siguiente sí, tienes ya que te estar guste o no, funcionando, tienes que estar, ajá, y tienes que es estar un mundo funcionando. distinto, sí. Ujú. Entonces, nada más que
ahí el tema es que me toca también ver a las familias que vienen en condiciones muy difíciles, incluyendo las familias que están en riesgo de situación de calle. Y ver todo eso duele un montón, es difícil. Entonces, me, me siento todavía más comprometida, más motivada a que si tuve una situación de migración que fue muy dolorosa y tú puedes dar fe Sí. porque lo que tú pasaste o las personas, lo que pasamos los mexicanos en el extranjero, nunca es fácil. Ujú. No se compara con el nivel de abrumación y de pesar grande que tienen las familias con muchísimos buenos recursos. Entonces, me siento todavía más motivada a ayudar y a acompañar y a facilitar en español que en cualquier otro trabajo. Sí, claro. Pero me encanta esto porque recuerdo también cuando me dijiste, ¿no? Que ibas a estar ahí, todo cuando empezaste, ¿no? A involucrarte en la ciudad, todo esto. Y bueno, todos los casos que has vivido que son, bueno, literalmente de todo. O sea, no solamente ayudas a gente mexicana, sino gente básicamente no latinoamericana o en general, ¿no? Básicamente, ¿no? O mayormente, ¿no? Mayormente latinos, ¿no? Que hablan español y muchísima gente sobre todo que tampoco conoce el idioma, ¿no? Nadie puede hablar inglés, algunos que a lo mejor hablan un poco, algunos que van llegando y de plano, pues nada, no solo es el idioma, sino no entienden la verdad, nada, o sea, cómo funciona nada, lo que dices de la situación de calle, gente que de repente no tiene dónde vivir, gente que de repente no tiene que comer, gente que no sabe dónde va a estar su hijo mañana, que tiene que salir a trabajar y que tiene que utilizar el transporte, no sé, ¿no? O sea, muchísimas cosas que, bueno, tú y yo de cierta manera, pues conectamos, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Yo me encanta y te quiero muchísimo porque igual hay muchas cosas que tenemos o que siento que eres como mi hermana, ¿no? Porque conectamos en muchas cosas en general, nuestros corazones son muy parecidos, ¿no? Y pues no sé, yo creo que igual hay alguna cuestión ahí espiritual que finalmente nos conecta, ¿no? Porque tenemos finalmente una visión similar, una misión de vida también aquí, que nos desvivimos, ¿no? Y nos desgarramos también ayudando en general a la gente, y más que por decir, ay, yo lo hice y todo eso, es una situación que es más grande que nosotros mismas, ¿no? Es como, o sea, tenemos que, ¿no? Y damos, o sea, somos más de dar que de recibir, ¿no? O sea, y estamos bien con eso y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero creo que pues conocemos muchos casos así y lo siguiente que te quería yo preguntar a ti es que de esto que tú ves en particular, de recibir a la gente nueva, ¿no? Que viene, que acaba de emigrar, que tiene un sinfín de cosas, ¿no? En la cabeza, en el corazón, en todo, ¿qué es lo que tú crees que permanece siempre? O sea, ¿qué es lo que más nos cuesta? ¿Cuál es el área de oportunidad que tenemos nosotros ahí como latinos que nos cuesta mucho más? ¿Qué es lo que más nos duele? Las las dos o tres cosas que siempre permanecen Uh-huh. en la parte negativa Uh-huh. Uh-huh. somos muy dados a especular. Uh-huh. No estamos acostumbrados a investigar a fondo las cosas y con mucha facilidad tomamos como referencia lo que otra persona dijo, para bien y para mal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me cuesta muchísimo trabajo estar ayudándole a una familia a adaptarse cuando oyó una cantidad Uh-huh. pues sí, de desinformación Uh-huh. y eso hay que desincrustarlo. Entonces, no Uh-huh. estamos muy acostumbrados Sí, a un pensamiento crítico investigado, que sí, eso es importante. sí. La otra es traemos muy, muy metidos el tema del clasismo, muy metido. Y cuando yo oigo que una familia me empieza a hablar desde, esta es una escuela de güeritos, hasta me van a discriminar a mi niña este, porque me van a discriminar a mi niña porque no sabe inglés.
Ujú, ujú. No, señora, es nuestra obligación. Espera, es que está como pasando un avión. Sí, sí, sí. ¿Alcanzas a escuchar? Sí. Si Ujú. quieres, nos esperamos un ratito. Sí. Gajes de estar en el jardín. Cajes del oficio en general. Gajes del oficio. No, no es un avión, es el tren. Ya. Entonces, decirle, es nuestra obligación como escuela pública enseñarle inglés a su hija. Es parte de lo que vamos a hacer. Y que diga, no, pero seguro me la van a tener ahí aventada en una esquina. Entonces, yo puedo decirle, entiendo su miedo. Por supuesto que como mamá me conecto con su miedo. Pero debajo de su miedo puede haber una implicación de desprecio. Ujú, ujú. Y yo le digo, si nosotros traemos esto para acá, entonces no se mudó de su país. Exacto. Y tanto esfuerzo de venir y tanto trabajo que cuesta estar aquí, todo lo que hay que pasar para reproducir todo eso, no, Sí. vamos a liberar a nuestros hijos de toda esa carga del color de piel y carga de la clase social, porque a pesar de que es muy difícil que en un país no haya eso, en Estados Unidos hay mucho menos que en México. Y el tema clasista ocurre muy fuerte entre los latinos. Ujú, ujú. Entonces, esa parte no me gusta verla reproducida y soy como muy estricta en que se salgan de ese parámetro. Y lo otro, déjame pensar. Yo creo que es, a veces nos cuesta trabajo como abrirnos a experiencias nuevas. Ujú. A veces, depende. Y creo que ahí los hijos juegan un papel muy interesante. Por Ujú. ejemplo, cuando llegamos aquí, entiendo que era parte de mi duelo de migrar, pero yo estaba así como, yo soy la patrulla del Día de Muertos. O sea, Día de Muertos para todo, tradiciones prístinas vamos a tener. Y mis hijas, en parte porque estaban chiquitas y en parte por que no les quedaba de otra, decían, ok, hasta que decían, pero nosotros somos la única casa que no tiene de Halloween. Y yo decía, ¿por qué no vamos a No. tener Halloween? Porque esta es la casa, esta es una casa mexicana en toda su pureza de la raíz. Hasta que ellas me dijeron, ¿y por qué no somos las dos? ¿Por qué tenemos que elegir entre uno y otro? Ujú, Si yo no hubiera tenido a mis hijas, probablemente estaría en un plan radicalote, ujú. me explico, como, Sí, no me sí. quiero contaminar. Ujú, Al tener que flexibilizar, al tener que ser como fluidos, yo creo que la mexicanidad se arraiga de una manera incluso mayor, incluso mejor. En la parte positiva, la calidez latina es impresionante, es impresionante. Me tocó en el caso el año pasado, el desafortunadísimo caso de una chiquitina que se ahogó y pues obviamente los papás no tenían ni para el entierro ni para nada. Se movilizaron, fue una movilización total de la comunidad. Pero en lo que te cuento, resolvieron, pagaron el entierro, pero no solo eso fue ver cómo estaba la familia. Esa calidez da mucha esperanza, saber que estamos solos, pero no estamos solos. ujú. Eso de verdad es muy motivante, muy, muy motivante. Es muy Sí, yo creo que tienes razón. Creo que esas dos cosas son, son importantes y son cosas que tenemos también que pues, ir cambiando, ¿no? O sea, el hecho de mudarnos aquí es justamente eso, hacer como una mezcla de las dos cosas, de lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y uh-huh. hacer algo nuevo que no signifique que desaparezca uno y otro, sino en realidad como tener lo mejor y jugar con lo mejor, porque al final del día, pues sí, somos de acá, pero también ya somos de aquí, y, o sea, ¿no? Es como esta cosa de la India María, de ni de aquí ni de allá, que terminamos siendo así, ¿no? Ni de aquí ni de allá, pero de allá y de aquí, ¿no? Entonces es Y como sabes algo complejo. me gusta verlo como una parte incluso más grande, que hay este dicho en inglés que dice, home is where the heart is, el Uh -huh, hogar es donde está el corazón. uh -huh.
a donde vaya el corazón, ahí estamos. Entonces, en ese sentido, somos del mundo y el mundo es de nosotros. No, no es un tema de nacionalidades o de países. De en donde esté el corazón, en donde estén los proyectos que nos apasionan, en donde esté la gente que nos mueva, ahí, de ahí somos y de ahí ellos son también. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Oye, ¿y qué retos ves hoy en día? Digo, tengo que tocar este tema porque evidentemente todo lo que haces y el tema migratorio y todo lo que viene ahorita es, ¿qué retos ves con la situación como, en la situación en la que estamos ahorita? O sea, todo lo que está pasando en general en el mundo y me refiero a, pues, la parte de la pandemia, la cuestión obviamente también del racismo o la discriminación que hemos estado luchando a lo largo también de esta semana, así que se ha puesto todavía mucho más fuerte la cuestión yo veo algo muy específico, y creo que la verdad también el tema de la pandemia nos ha traído muchas cosas, ¿no? Sobre todo mucho aprendizaje, no solamente a nosotros como latinos, sino en general como raza humana, ¿no? En el mundo entero y nos ha otra vez puesto a reconectar y justamente esto que comentas de como comunidad latina, independientemente que nos sentimos de repente que estamos solos, pero en realidad estamos abrazados, también esto de la pandemia ha hecho aún más, ¿no? Como estrechar justo esos lazos. Entonces, ¿cómo es que ves tú? ¿Cuáles son los retos que ves ahorita en general para toda esta comunidad que tú atiendes ahora todos los días? O sea, ¿qué crees que es lo que de verdad tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se va a enfrentar la gente? ¿Va a venir más gente? No, Creo que este es un tiempo convulso, es un tiempo revueltísimo y creo, pero todo esto que te voy a decir es a título personal, Sí, claro, totalmente. no tengo ninguna pretensión de que lo que digo sea iluminador ni categórico para nadie, pero creo que debemos de resistir la tentación de hacer significados prematuros. Debemos de resistir la tentación de decir, esto significa qué. Sin embargo, sí podemos decir, con cierta distancia de marzo para acá, esto es un revoltijo, esto es un tiradero, algo muy grande está pasando. Eso sí podemos ver. Y está habiendo cambios sistémicos, cambios estructurales. Y siempre que viene un cambio estructural, existen dos opciones. Uno, decir, vamos a dejar todo como está, aunque no sea posible, pero finalmente la idea de decir, vamos a volver a cómo estaban las cosas, o que nos rebase. Y lo que estamos observando es que cada vez que tratamos de llegar a un punto estable, nos rebasa y nos rebasa. Nos Y nos revuelca rebasa. como el mar, ¿no? Nos Sí, revuelca como la playa revolcadero ¿estás de total. acuerdo? Ajá. Y entonces todavía ni para cuando estemos en la fase de toser arena. Todavía seguimos en... Ajá. Y yo estoy observando que esto nos está obligando a vivir un día a la vez. Que no podemos hacer el plan ni a 3 semanas. Eso no estamos acostumbrados a vivir así. Normalmente teníamos ya la vida mucho más planeada, mucho más estructurada. No estamos pudiendo. Cada vez, ya estamos, te digo, como ese meme que me encanta el de, güey, ya, así. Sí. Uno y otro, Así, y así. otro, y otro, y otro, y más. ¿Qué está pasando con la gente que está teniendo, con la gente que ya de entrada tenía menos oportunidades? Esto está creando posibilidades de marginación impresionantes, impresionantes, así, y grandes oportunidades también. Hace rato que estabas diciendo de las familias que no hablan español. No, las familias que no hablan Que no inglés. hablan inglés. Yo tengo familias que no hablan ni español. Sí, hay algunas, te iba a decir también ahorita justo eso, mixteco, ¿no? Yucateco. Quechua, Bueno, sí, quechua, maya. maya. Sí, me ha tocado también Entonces, atender un par. entonces el asunto que está ahí complicadísimo es cómo se van a ir rezagando y rezagando y rezagando. Está interesante el tema de que haya la opción del aprendizaje en línea o que los niños puedan o tener la opción de estar aprendizaje en línea hoy unos días a la escuela y otros días estar en línea, pero que estemos sujetos a que si hay cambios en los números de casos, nos regresen otra vez a la orden de refugio. Es cierto que están
los distritos y las escuelas están buscando maneras de capacitar a los padres y de buscar opciones para que haya más acceso a la tecnología, que eso es, por supuesto, el punto número uno. Pero finalmente, yo creo que nosotros podemos ver que ellos, aunque no me gusta hacer la separación entre ellos y nosotros, estamos viendo que, por ejemplo, Internet es tan básico como el agua. La gente que no tenga Internet se queda fuera. La gente que no tiene agua se queda fuera. Están en un nivel de vivir al día. Pero nosotros podemos entender lo que es vivir al día también. Ahí hay una posibilidad de empatía y una posibilidad de conexión que antes no estaba. Una amiga mía, ciudadana norteamericana nativa de aquí, me decía, ¿qué va a pasar si está Thanksgiving, si viene el Día de Gracias, y no podemos salir y no nos podemos reunir y nada más somos nosotros 3 en la casa? Y le dije, esa es la vida de los migrantes. Exacto. Sobre todo Thanksgiving, que es en vez de que ella se sienta corazón. en tu casa, van a ser ustedes 3 o ustedes 2. Así la pasamos nosotros, así es. Entonces me decía, "Oh, ¿y cómo le hacen?" Y yo, pues así es no poder salir, no, o dices, ¿qué pasa si se muere alguien en Nueva York? Y no puede, así es. Es nuestro día a día. Ese es nuestro día a día. Que ellos puedan entender, o no sé si puedan entender, que puedan experimentar una realidad distinta. Así como nosotros experimentar una opción de vida diferente que no nos tocaba ver a nuestros hijos, por un lado muy contentos, por otro lado un poco fastidiados, no saber qué, y en general, no saber qué va a pasar. Tiene toda la parte del tiradero humano y toda la parte donde yo creo que al poder tomar diferentes roles o diferentes puntos de vista, ahí hay un crecimiento. La parte política, sin que vayamos en demasiados detalles, sí, está un poco macabra. Sí, bastante. Pero ni siquiera es original. Es decir, para nada es el peor momento de la historia y no es ni la primera ni la única vez que ha habido una situación así de macabra o así de notoriamente dirigida a un grupo de la población con un interés de afectarlos descaradamente. Sí. Yo creo que el recurso más grande que tenemos ahorita es la libertad de pensamiento, la libertad de poder resistir y pensar críticamente desde nuestros hogares. Yo le decía a mis hijas, cada vez que tú lees con gusto, cada vez que tú eliges qué noticias ves, cada vez que tú estás eligiendo dar la bienvenida a otras personas, cada vez que no te conectas con ese discurso, estás resistiendo. Es muy revolucionario que la mente siga intacta. En el segundo en el que ellos, como un virus, los virus siempre necesitan anfitrión. En el momento en el que ese pensamiento te dice, nosotros somos, o sea, lo que quiero decir es, cuando nosotros decimos, nosotros somos mejores que estos que están en el gobierno, ya nos contagiamos de ese pensamiento. Porque ese pensamiento plantea que unos son mejores que otros. Sí, es cierto. En el momento en el que tú le abres la puerta o algo hace clic en tu cabeza cuando escuchas algo o lees algo, ya, o sea, ya ahí ya está afectando de cierta manera. Claro, ¿no? Aquí el tema es decir, no sabemos, observo que eso no me gusta, observo que eso no es justo, observo que hay grandes violaciones a los derechos humanos, observo que económicamente puede tener grandes ventajas, pero si resistimos la tentación de de la superioridad moral en cualquiera de sus aspectos, allí les estamos cerrando la puerta totalmente. Y yo soy muy creyente de la resistencia doméstica. Sí creo en las protestas, por supuesto que creo en las protestas y en todo, pero lo que más creo es en la resistencia doméstica. A mi casa no entran a mi mente. Es cierto. Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, que en realidad tú tengas una resistencia y una claridad mental de dónde están tus valores, tu forma de pensar, cuáles son, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que tienes en la mente y cómo es que vas a actuar, ¿no? Conforme puede pasarte de todo y
y no te mueven, ¿no? Como me decía mi papá, yo recuerdo perfecto, ¿no? Y mi mamá también. Y bueno, tú sabes, ¿no? En esa época de la adolescencia y todo, que tenemos adolescentes ahora, pero me decía, recuerdo mi papá y mi mamá, sí, el chiste es que camines en el fuego y no te quemes. Entonces yo era así de, ¿qué? Así, y al principio yo así de, ¿qué es eso, no? Y me decían, claro. O sea, lo importante, me decían papá, no es que no vayas y te acerques al fuego, no. Es que puedas caminar, verlo y todo, y ni siquiera te quemes. O sea, que estés frente a la tentación enfrente y que ni te inmutes, que ni te interese ir, o sea, que no te haga nada, que no te haga ni cosquillas, que no te invite, que no te genere ningún conflicto el no estar ahí. Y bueno, ya después lo entendí, ¿no? Y dije, tiene toda la razón. Lo entendí Claro. ya que tenía que como 14 años, creo, ¿no? Pero recuerdo cuando recién me lo dijo y estaba yo en la secundaria, tendría yo como unos 12 y todo, y yo decía, ay, qué loco, ¿no? Pero sí, es verdad, ¿no? Y hasta la fecha sí lo sigo pensando y también ahora se lo digo a mis hijos, ¿no? Claro, Es claro. cierto, ¿no? No es que les escondas cosas o que, no, es que lo vean y que ellos tengan, ¿no? Pues esa fortaleza, ¿no? Mental, esa seguridad en ellos mismos de decir, pues no, esto no, o sea, no es para mí o pues no va conmigo, ¿no? No es lo que soy yo y pues, o sea, simplemente no pasa, ¿no? Como dices. Nayeli, querida, te doy todas las gracias por haberme invitado a tu programa En Confianza con Nayeli. Yo también te quiero mucho. Eres una mujer que está haciendo grandes, grandes cosas por traer contenido a la comunidad que hablamos español, por tu país, por Estados Unidos, por la comunidad latina. Me encanta tu energía, me encanta cómo piensas, cómo te superas a ti misma, cómo estás presente no solo en la vida de tus hijos, sino en de las mujeres y también de los hombres y de las familias que te rodean, cómo estás siempre atenta a las necesidades de otras personas. Te admiro y de nuevo te doy las gracias por esta oportunidad, y aunque se haya cortado un poquito, te agradezco este tiempo para poder hablar de mis libros y de otras cosas, y te mando un súper abrazo.